A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El Ecuador vive una oleada de inseguridad que ha puesto contra las cuerdas a la ciudadanía. Si analizamos los homicidios intencionales producidos hasta el 17 de octubre del 2021, existe un incremento del 35% de estos delitos respecto al total de los que se denunciaron el año anterior. Faltan 2 meses y medio para finalizar este año y ya superamos el número total de estas muertes registradas el año pasado. En lo que respecta al robo de personas, entre enero y agosto del 2021 se han registrado 16.017 denuncias. Esto equivale al 79% de delitos producidos en el 2020. El robo a unidades económicas es uno de los delitos que más ha crecido este año. En promedio, este se incrementó en un 71.19% entre los meses de marzo a mayo del 2021 respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos son del Ministerio de Gobierno y es evidente que no se han tomado acciones oportunas que frenen esta escalada de delitos que hoy nos tienen en zozobra a todos. De acuerdo con la empresa Click Report, la encuesta realizada a inicios del mes de octubre a 760 personas en Quito y Guayaquil reflejó que el problema más importante para los entrevistados es sin duda la inseguridad. Este dato es sorpresivo debido a que desde inicios de este año y desde el año 2015 hasta el segundo trimestre de este año, el 2021, el desempleo y la situación económica eran las principales preocupaciones de los ecuatorianos. Y ante esta grave situación, el presidente de la República emitió el decreto ejecutivo 224, suscrito el 18 de octubre por parte del presidente Lasso, donde declaró el estado de excepción por 2 meses, 60 días a nivel nacional, y dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas en diferentes provincias del país para cooperar con la Policía Nacional en el combate contra la delincuencia. Existen distintos criterios respecto a la eficiencia de las medidas decretadas por el gobierno y para profundizar este importante tema he invitado hoy al doctor Diego Pérez Enríquez, docente universitario e investigador. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarme. Muchísimas gracias, Marjorie, un gusto estar aquí. El doctor Diego Pérez Enríquez es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, es docente e investigador, titular en la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, entre otros. Pues tiene una experiencia muy extensa y por honor al tiempo, vamos más bien a continuar con la entrevista. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente por acompañarnos. Tengo varias preguntas, pero la primera sería, con los datos presentados que hacen referencia a esta difícil situación que atraviesa el país, el combate a la delincuencia no es algo reciente, es decir, en el año 2009 ya se decretó un estado de excepción para movilizar a las Fuerzas Armadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta, y para que puedan, por supuesto, al igual que ahora, cooperar con la policía. Después de 12 años de aquella fecha, se está tomando una medida similar.
¿Podríamos entonces afirmar que la declaración de estados de excepción para frenar la delincuencia son, podría decirse, una especie de medidas parche? Sí, a ver, yo creo que la declaratoria del estado de excepción, bajo cualquier contexto, lo que permite es canalizar recursos, permite tomar una serie de medidas administrativas y de medidas de gestión de la política pública en lo inmediato para comenzar a canalizar respuestas. Pero evidentemente la declaratoria por sí mismo no resuelve nada, ¿no? Lo que viene a continuación de la declaratoria del estado de excepción es lo que permitiría resolver las cosas. En ese sentido, vienen justamente atados los planes operativos que desarrolla la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas, vienen atadas la movilización de las unidades de estas dos fuerzas y viene naturalmente vinculado el trabajo de inteligencia que puedan hacer para garantizar que efectivamente se esté atendiendo y se esté atacando a los espacios donde se encuentra mayor vulnerabilidad, donde se encuentra mayor riesgo frente a los sucesos delincuenciales, ¿no? Pero la declaratoria por sí misma no resuelve nada. Lo que viene a continuación de la declaratoria es lo que permitiría contener el avance de que es un problema que además debemos estar conscientes no se va a resolver en el lapso que dura el estado de excepción. De acuerdo. Hay que atender cuestiones coyunturales, sí, y para eso sirve el estado de excepción, pero hay un trabajo estructural alrededor de los temas de la seguridad del Estado que tiene que ser trabajado sistemáticamente y cotidianamente. De acuerdo. Se ha discutido mucho sobre las diferencias entre la formación que recibe pues tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Desde su punto de vista, doctor, ¿en qué acciones debería apoyar las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional? A ver, me parece que hay una declaración interesante del ministro de Defensa, justamente de ayer o de hoy, en la que menciona que el efecto de las Fuerzas Armadas en la calle es un efecto predominantemente psicológico, ¿no? Y creo que hay que partir de eso. La formación que han recibido las Fuerzas Armadas tradicionalmente ha sido una formación pensada en la defensa y la garantía de la soberanía del Estado, no necesariamente el combate a la delincuencia, que es una formación que ha recibido la policía. En esa dimensión, lo que sucede con el involucramiento de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad interna es principalmente la provisión de apoyo. Y si bien han habido una serie de iniciativas de capacitación para las Fuerzas Armadas para comenzar a asumir estos otros espacios, el peso mayor de la responsabilidad recae en la policía todavía, ¿no? Hay formaciones distintas, es necesario repensar, y esto es de las cosas estructurales a las que me refería, es necesario repensar esta división tan estricta que tenemos entre seguridad y defensa, pero en lo coyuntural, el apoyo de las Fuerzas Armadas puede ser, sí, psicológico, produciendo este efecto psicológico que mencionaba el ministro, pero también produciendo, quizás proveyendo apoyo con personal en ciertas misiones como la requisa de armas y demás, ¿no? Yo personalmente dudo que haya un efecto inmediato y contundente como consecuencia del involucramiento de las Fuerzas Armadas en estas misiones policiales, porque los parámetros de involucramiento son muy delimitados, son muy específicos y por lo tanto impedirían que exista un efecto sensible. De acuerdo, parecería que se han atendido pues eventualmente solo los efectos, más no las causas de los diferentes problemas. Y desde sus investigaciones, doctor, en materia de seguridad, ¿cuáles son las variables más importantes al momento de diseñar una política pública que realmente nos ayude a combatir la inseguridad? A ver, yo creo que ahí es importantísima la delimitación, en primer lugar, de responsabilidades de las instituciones, ¿no? Y tras la delimitación de las responsabilidades institucionales, que esto obviamente está atado a un marco legal,
y evidentemente siempre estamos hablando de la acción de la policía y de las Fuerzas Armadas dentro del contexto legal que tenemos. Pero tras de esa definición es necesario balancear las prioridades o las urgencias que existen con las capacidades para atenderlas. Y ahí nos vamos a encontrar con un vacío que yo creo que no es menor en el contexto ecuatoriano, y es que el Ecuador perdió su sistema de inteligencia, lo desarmó y lo rearmó en 3 ocasiones en los últimos 15 años, y esto evidentemente deja vacíos de información importantes que no es que no son cubiertos en su totalidad, pero que por lo menos son de dubitativa contundencia, ¿no? Por lo tanto, la información es necesaria. En segundo lugar, es necesario comprender cuáles son las capacidades que existen, ¿sí? Y ahí, al pasar revista sobre la discusión que existe tanto en policía como en Fuerzas Armadas, hay una queja reiterada sobre la falta de atención en cuanto a equipamiento, en cuanto a personal, y esto genera un problema de respuesta, ¿no? Y luego es necesario hacer la política pública en consonancia con las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto se necesita entender cuáles son los sitios, por ejemplo, en donde la ciudadanía siente que hay un riesgo mayor, cuáles son las amenazas que sienten que las afectan más inmediatamente, y contrastar esto con la información calificada que pueda surgir, ¿no? Y ahí, al cruzar esto, vamos a poder trazar cuáles son los objetivos de la política pública. Gracias. La cooperación internacional puede ayudar a adoptar buenas prácticas que en otros países pues han dado resultados a la problemática de la inseguridad. Y actualmente el país ha reconfigurado su política exterior acercándose a diferentes países, como por ejemplo Estados Unidos, quienes siempre han hecho énfasis en la seguridad como eje de su política interna e internacional también. ¿Qué tipo de acciones debería emprender entonces el Estado ecuatoriano para encontrar apoyo de parte de países amigos para combatir la delincuencia? ¿Es mejor priorizar el apoyo de otros países para adquirir tecnología para inteligencia antes que para la provisión de armamento para las fuerzas de seguridad? ¿Cuál sería el análisis? A ver, yo creo que no se trata de una decisión sobre si lo uno o lo otro, ¿no? No creo que es una entrada para el debate, sino que me parece a mí que cualquier tipo de cooperación a la que el Ecuador pueda acceder para contener este fenómeno es necesaria y debería ser bienvenida a priori, en principio, ¿no? Ahora matizo un poco la aserción, pero es necesario que el Ecuador entienda y acepte que el fenómeno de la seguridad es un fenómeno global. Por lo tanto, un Estado por sí mismo no lo va a poder combatir, no lo va a poder contener. A partir de ahí, la cooperación es necesaria. En los temas de inteligencia, absolutamente, ¿sí? Es necesaria la cooperación en términos de capacitación para el personal, y es necesaria en términos de equipamiento, y ahí usted ha mencionado una cosa central, que es el tema de la tecnología. La brecha tecnológica que existe entre países como el Ecuador y los grandes productores de tecnología es tan amplia, tan grande, que difícilmente podría ser resuelta si no es por la vía de la cooperación, ¿no? Mientras que nos encontramos con que, y esto es noticia de hace un par de días, las organizaciones criminales tienen acceso a tecnología que a ratos el Estado no tiene acceso, ¿no? La utilización de drones, por ejemplo, para contrabandear elementos al interior de las cárceles es un ejemplo de ello, ¿sí? Con esto lo que quiero decir es necesario ubicar los términos de la cooperación, y es necesario que esos términos de la cooperación o esa aceptación de la cooperación internacional suceda inteligentemente, es decir, identificando dónde es más estratégica la cooperación. De acuerdo. Yo priorizaría inteligencia y tecnología en ese sentido. Perfecto. En Colombia existe un caso exitoso de reducción de la criminalidad a nivel local. Medellín pasó de ser la ciudad más peligrosa del mundo en la década de los 80 a ser una ciudad con índices tolerables de delincuencia y violencia, y para muchos el éxito de esta ciudad se basó en la descentralización de competencias de seguridad, también cambios estructurales en la política y en el trabajo del gobierno local para implementar
políticas de convivencia y recuperación del espacio público. ¿Considera usted que en el caso ecuatoriano es momento de una reforma al COTAD para darle mayor capacidad a los gobiernos locales para implementar políticas en materia de seguridad? A ver, sí, pero habría que pensar dentro de qué límites, ¿no? Tal como tenemos la estructura jurídica hoy, efectivamente los gobiernos locales, los gobiernos autónomos descentralizados son muy débiles para confrontar el problema de la criminalidad. Pero esto no debería implicar, o descentralizar el tema de seguridad, no debería implicar la reducción de responsabilidades por el nivel central de gobierno. En ese sentido, yo creo que es necesario mantener una Policía Nacional, pero probablemente sí otorgarle una dosis mayor de competencias a las policías locales. Ahí nos vamos a encontrar, sin embargo, con el problema de que las realidades de ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, quizás Manta, es muy distinta de las ciudades más chicas. Estoy pensando quizás en Tulcán o aún más dramáticamente en San Lorenzo, en Esmeraldas, ¿no? Que son zonas calientes, zonas complicadas en términos de seguridad y en las cuales sus gobiernos locales muy probablemente carecen de las mismas capacidades que tendrían ciudades más grandes. Entonces, en ese sentido, las medidas de descentralización son positivas porque permiten acercar la política pública a los ciudadanos, pero es necesario pensarlas en términos de una construcción sustancial de entender cuál es el aporte concreto que puede venir desde el nivel central de gobierno. Encantada. Muchas gracias al doctor Diego Pérez Enríquez por habernos acompañado el día de hoy. Este es un tema pues que demanda mucho más análisis, así que espero que nos acompañe nuevamente pronto. Y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. El problema de la seguridad sin duda incluye la acción coordinada entre el gobierno central, las fuerzas de seguridad y también el gobierno local, los gobiernos locales, por supuesto, en el marco de sus competencias. Las soluciones estructurales a este problema se verificarán en el largo plazo. Sin embargo, las medidas tomadas por el Ejecutivo deben alivianar la zozobra en la que vivimos los ciudadanos. Para atraer inversión nacional o internacional es fundamental la seguridad, ya que nadie se atreve a arriesgar su capital en un país donde no se tienen certezas sobre el respeto a la vida o a la propiedad de los individuos. Es importante entonces diseñar una política de Estado en materia de seguridad para que independientemente del gobierno de turno, esta se mantenga y permita el control de la delincuencia también en el mediano y en el largo plazo. Espero que exista la voluntad política para alcanzar este tipo de acuerdos en beneficio del país. Muchas gracias por acompañarme. Soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.